No le vamos acá, ¿verdad? No recuerdo. Bueno, una cosa es hablar de la clínica de la pancreatitis, que ya habíamos clasificado la liebre moderada, grave, crítica, dependiendo de las manifestaciones clínicas, especialmente el compromiso sistémico que puede tener, ¿verdad? Entonces, a partir de la segunda semana podrían aparecer complicaciones locales, que son esas imágenes que ya vimos. Bueno, colecciones líneas peripancreáticas, colecciones pancreáticos, la necrosis detectada, necrosis encapsulada. Entonces, si hay inflamación, ¿verdad?, hay pérdida de líquido del tercer espacio y puede haber conexión. En toda cosa que se inflama puede haber conexión. Puede haber conexión periapendicular, puede haber conexión hipervesiculitis, peripancreática, perivesicular, que también es un signo de que la vesícula está inflamada. Si hay una neumonía, puede haber derrame. Todo lugar de inflamación puede haber colección. Entonces, podemos tener colecciones líquidas pancreáticas agudas, donde hay inflamación del páncreas y del tejido peripancreático, de la grasa que le rodea al páncreas. No hay signo de necrosis. Carece de una pared definida, ¿se acuerdan? Y la imagen que era esta. No está encapsulada, está solamente alrededor del páncreas, con densidad mínima. Solo aparecieron más temprano, o sea, estas son las primeras cosas que vamos a ver si le pedimos una tomografía o una buena ecografía. Son estériles y se suelen reabsorber. Muchos de los pacientes con pancreatitis podrían tener colección peripancreática, pero deberían reabsorberse. Si no se reabsorben y persisten, especialmente después de la cuarta semana de evolución de la enfermedad, se convierte en un pseudoquiste pancreático. Tampoco hay necrosis del pseudoquiste, solamente es el líquido peripancreático inflamatorio que se organizó. Pero estos sí pueden infectarse. Signos de infección a nivel de colección más fácil que podemos ver es el gas. Tiene que haber gas para mí. Entonces, el pseudoquiste pancreático resulta una colección líquida no reabsorbida. También puede haber colecciones líquidas post-necróticas. Y nunca tenía una imagen de esto. Hay líquido más tejido necrótico. Normalmente hay presentación más tardía y peor pronóstico. Si es solamente líquido o es pseudoquiste, es más fácil tratar. Pero si hay tejido necrótico, puede llevar, normalmente hacen reacciones inflamatorias muy importantes. Además, hay algo muerto dentro del cuerpo. Y lo último que vimos, ¿verdad?, que parece muy catastrófico, ¿verdad?, que la necrosis encapsulada. Recuerden que la necrosis encapsulada no necesariamente es gigante, por eso vimos dos fotos. Una donde eran
de gran tamaño y otra donde había varias, pero más pequeñas. Es la que se ve en un estadio más tardío. En realidad es como la evolución, ¿verdad?, de la colexionía postnecrótica. Si no se resuelve, la colexionía postnecrótica se puede convertir en una necrosis vascular. Donde con colección líquida, si no se resuelve, si no se reabsorbe, se convierte en el pseudotiro. Tenemos también colecciones líquidas necróticas, si no se resuelve, no se reabsorbe, se puede convertir en una necrosis encapsulada. Son prácticamente evoluciones una de la otra. Bueno, clínica de la pancreatitis, rápidamente. ¿Alguien lo puede decir? Dolor abdominal y vómitos, lo que más llama la atención. Normalmente se suele enseñar que la pancreatitis da dolor de barra. No siempre. Puede ser eso. En la medicina no hay absoluto. El libro lo ha escrito de una forma, pero el paciente no siempre se va a presentar así. Un ejemplo claro, una paciente que fue a consultar el viernes por dolor abdominal, se le dejó en observación, amanece sábado con el abdomen doloroso, pero no defendía y no alimentaba. Tenía un sitio de mayor dolor, o sea, el punto de mayor dolor era la fosa ilíaca derecha. Tenía una ecografía que no informaba nada ni de útero, anexos, trompa. Lo único que informaba era líquido interasa, proceso inflamatorio en fosa ilíaca derecha, pero tampoco informaba la P, y escasa peristalsis en fosa ilíaca derecha. O sea, la ecografía no decía que había algo inflamable. Pero recuerden, la ecografía no decide la conducta del tumor. Entonces, se le evaluó mejor a la paciente y la paciente dijo que tenía flu amarillento. Le evaluó la ginecóloga, no encontró flujo, maniobra fértil negativa. Entonces decidimos entrar a operar. ¿Por qué? Porque ya descartamos todos los otros diagnósticos diferenciales y el dolor persistía por más de 24 horas. Y si era una apendicitis que estaba en posición retrocefal, estaba detrás del cielo, inclusive estaba un poquitito pegado a lo que es el retroperitoneo. Entonces por eso no hacía muchos síntomas, estaba como oculto la piel. O sea, cuenta que ¿cómo? Era una apendicitis. Entonces, esa paciente tenía una escala de Alvarado baja, pero resultó ser una apendicitis. Por eso recuerden, la escala de Alvarado es una escala de probabilidad. Por más que sea baja, la baja probabilidad que la escala sea apendicitis, igual puede ser una apendicitis. Entonces, para eso de repente está lo que se llama la laparotomía exploradora o diagnóstico. Le decimos todos los otros diagnósticos diferenciales persiste el dolor. Y tenemos una ecografía que más o menos nos guía, ¿verdad?, pero no nos condiciona. En ese caso se opera. ¿Cómo estaba hablando de eso? Por la presentación clínica. Perdón, lo estoy un poco lento. Pasaron muchas cosas antes de fin de semana. Entonces, el síntoma más llamativo es el dolor. Dolor abdominal. Normalmente puede empezar como dolor hipotónico.
proveniente del árbol biliar, pero después, como ya está inflamado el órgano, se vuelve constante. Todo el tiempo la paciente está con dolor, a diferencia del cólico y la crónica. Entonces, dolor constante de instalación brusca, usualmente localizado en el ligamento, y depende de la afectación, de qué porción del páncreas está afectada, puede doler en barro. Si la inflamación es difusa, el páncreas está totalmente aumentado de tamaño, puede doler en barro, o puede irradiar inclusive al dorso, casi en la mitad de los casos. Como una patología del árbol biliar, ¿sí? Y el páncreas también secreta su contenido hacia el duodeno. Obviamente va a estar agravado también por la ingesta de comida. Normalmente el paciente tiene anorexia, náusea y otros síntomas que deben llamar la atención son los vómitos. ¿Sí? La gran vomitadora. Entonces tenemos un paciente con dolor tipo biliar que se hizo constante y le preguntamos cuántas veces vomitaste, y 5 veces vomité. ¿Cuándo? Hoy. Casi siempre el páncreas. Entonces, en casos más graves, pero gracias a Dios no tan frecuente, si la pancreatitis puede cruzar con hematemesis inmediata, o sea, puede presentarse también como una hemorragia digestiva, hematemesis inmediata, alta o baja, alta. ¿Por qué? Porque puede tener una hemorragia, sangre y desemboca en el duodeno, la segunda porción, antes del ángulo del dedo. Podría presentarse también como una hemorragia digestiva alta. Muy raro, ¿verdad? Ahora, entonces, si el páncreas llega a sangrar, antes se le conocía algo como la pancreatitis hemorrágica, ahora no se usa ese término. Si llega a sangrar, entonces, signos de síntomas de hemorragia digestiva alta, puede llegar a inestabilizar hemodinámicamente, tanto, eso depende tanto de la respuesta inflamatoria interna que tiene el paciente, y se le suma hipovolemia o pérdida de volemia. Entonces, pierde volemia por más de un camino, la hemorragia misma y la pérdida de líquido del tercer espacio. Entonces se deshidrata también el paciente. Y podemos encontrar signos de extravasación de sangre. ¿Saben lo de extravasación? Qué bueno. Cuando entramos a la zona periumbilical, encontramos el signo de Julio, y si encontramos regiones blancas, es el signo de Reiter. Si nosotros vemos eso en un paciente que tiene clínica de pancreatitis, directo al terapia. Entonces, ¿qué vemos acá? Todos, ¿verdad? Periumbilical, Julio, Reiter. ¿Y acá? Julio. ¿Y acá? ¿Y acá? Fíjense, este paciente tiene dos tubitos, una sonda vesical y una sonda nasolar. Está complejizado el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Podemos dirigir muy bien ya con la anamnesis, dirigir hacia el árbol biliar,
preguntando si comió algo antes del inicio del dolor y uy, ¿qué tal alimento comió? Si el paciente es alcohólico, acuérdense que existe también la pancreatitis alcohólica que vimos. Si tuvo un antecedente traumático o procedimiento quirúrgico. Entonces, realmente las causas más comunes debemos indagar. Obstructivo, politiasis, alcohólico, traumático. Entonces, para hacer el diagnóstico así 100% certero, necesitamos criterios clínicos, laboratoriales e imaginológicos. Sospechamos con la clínica, ¿verdad? Que ya dijimos, dolor importante, mucho vómito, no puede comer, y más todavía si es conocido por dar de limpieza. Muy superior. Se confirma con el laboratorio eventos de mama, una amilasa, lipasa, y lo que al 100% te va a dar la evidencia de que el páncreas está inflamado es el metro de mama. ¿Por qué? Porque vos le ves directamente. Por ver si está aumentado el tamaño, por ver si tiene proyección inflamatoria pancreática, dominancia. Pero obviamente, recuerden, si no tiene estudio de imagen y tiene clínica y tiene amilasa alterada o lipasa alterada, una pancreatitis ya está demostrando lo contrario. Por ejemplo. Entonces, examen físico puede existir poca correlación entre intensidad de dolor y hallazgo en la exploración. A algunos les duele más, a algunos les duele menos, pero no por eso, por ejemplo, quiere decir que al que le duele más tiene una complicación local, y no por eso quiere decir que al que le duele menos no tiene una complicación. ¿Sí? Entonces, algo que podemos encontrar a la palpación es una sensación de empastamiento. Es como si fuera que está todo duro ahí. Lo tocas y más o menos puedes delimitar una zona que está dura. Normalmente en región del epigastrio, región abdominal superior con importante dolor, pero sin irritación peritoneal raramente están presentes. Podemos encontrar la palpación, dolor intenso, sensación de empastamiento o defensa, ¿sí? Pero normalmente no indica el paciente. Normalmente no indica. Si está sangrando, podría indicar, pero podría evitar tardíamente incluso. ¿Por qué? Porque es un órgano peritoneal. Cuando vemos abdomen agudo quirúrgico traumático, vamos a ver la importancia de la irritación cuando el problema está en el retroperitoneal. Entonces, defensa muscular, resistencia muscular, intención epigástica o sensación de empastamiento y ruidez de garganta disminuidos son signos comunes. Los ruidos de garganta pueden no estar disminuidos, acuérdense de eso. ¿Por qué podrían disminuir los ruidos de garganta? Eso ya varias veces ya lo. ¿Cómo? Sí, porque hay algo inflamado. La inflamación dentro del abdomen altera el peristaltismo, gracias. El peristaltismo. Entonces, si hay inflamación, puede haber fiebre. Si hay respuesta inflamatoria importante, puede haber fiebre. Acuérdense que se puede infectar, puede haber fiebre. Taquicardia y taquipnea puede haber también. ¿Sí? Inclusive los pacientes con pancreatitis, muchos también
si vos le ves y está internado muchos días, puede tener dificultad respiratoria y le hace una radiografía y tiene derrame pleural. Puede causar derrame pleural una pancreatitis. Inclusive para la telestasia. Eso yo nunca, pero derrame pleural sí te vi varias veces por pancreatitis. ¿Qué? Es que el café es amargo. Me gusta el café amargo. Entonces, ¿por qué puede causar telestasia o derrame pleural? Por proximidad. Sí, puede irritar el diafragma también, ¿no? Pero ¿por qué puede dar telestasia y derrame? ¿Vale? Uno por la CIRS y otro porque un proceso inflamatorio dentro de la irrita diafragmática. Eso le voy a alterar por la dinámica respiratoria. Pero hay pérdida del tercer espacio, hay pérdida inflamatoria de desenfrenada, y eso tiene afectación en muchos órganos, puede tener afectación en muchos órganos. Ahora, algo que se puede encontrar también es esto. No es característico al 100% de los pacientes con pancreatitis, pero también el paciente puede cursar con una ictericia. Para que el paciente esté estéril, vamos a dejarnos de clínicamente, porque obviamente también hay ictericia prehepática y hepática. Pero en este caso, de esta patología que estamos estudiando, ¿qué tiene que pasar para que el paciente tenga ictericia? Porque eso es algo que discutimos en la práctica con otros grupos y creo que no tienen claro bien por qué el paciente se pone ictérico. Yo estoy seguro que ustedes. ¿Por qué el paciente se pone ictérico? ¿Por qué un paciente portador de litiasis se puede poner ictérico? Obstrucción ¿dónde? Del colegio, de la vía biliar principal. Los muchachos del otro semestre, ¿verdad? Eso es lo que confunden. Acuérdense que para estudiar esto tenemos que ubicarnos anatómicamente y saber la función de la bilis, el recorrido de la bilis, de dónde sale, dónde termina su recorrido. Porque obviamente un paciente que tiene una colecistitis, que no sea un síndrome de Mirifield, no tiene por qué tener ictericia. Un paciente con una pancreatitis, normalmente ese origen litiásico puede usar con ictericia dependiendo de dónde se obstruyó la vía biliar principal. ¿Te acuerdas que puede obstruirse? Y puede obstruir, inflamar el páncreas y luego caer a través de la ampolla. Porque muchas veces pasa eso. Pero si no pasa eso y persiste un cálculo en la vía biliar, el paciente puede tener síntomas de pancreatitis y un síndrome ictérico obstructivo. Vamos a llegar a ver pacientes con pancreatitis. La semana anterior había un montón en el hospital, y esta semana no. Tem alguma possibilidade de tipo microcálculo e ele desenvolver na válvula do drenato e não ter sintomas nem nada?
Sí, y ahí te da un síndrome interconstructivo, ¿verdad? Y si la obstrucción es total, ¿verdad? Y es persistente, puede llevar a una enfermedad. Não, mas eu estou perguntando assim, microcápulos, às vezes pode sair desembocar no dedo Ah, sí. Ah, y caer a través de la materia fecal. Sí, puede. ¿Verdad? Lo más probable es que eso pasó con nuestra paciente que operamos ayer. Hizo su pístula con el godero, la teta nos pasó la polla. Y eso cae por la materia fecal. Y son microcálculos. Ahora sabemos el riesgo que conlleva tener microcálculos, ¿verdad? Porque es por la capacidad de migración que tiene. Entonces puede dar pancreatitis, pero sí, pueden caer y dar una ictericia subclínica y la paciente nunca se dio cuenta que tuvo ictericia, porque fue en un periodo de tiempo muy pequeño y la obstrucción del microcálculo fue parcial. Puede pasar eso. ¿Cómo pasa en la litiasis renal? Solamente que con la litiasis renal no hay problema que caiga el cálculo. Cuando es circular, sí, la puede causar muchas complicaciones. Cuando es renal, causa mucho dolor, ¿no? Y puede causar un poquito de hematuria microscópica normalmente, porque va arrastrando la mucosa del tejido. Por eso duele mucho el cólico renal. Entonces, bueno, los cirujanos a veces tienen la mala costumbre de no ayudarle bien al paciente ya internado. Cuando sean internos se van a dar. Ustedes como médicos, si trabajan, ¿verdad? Porque el trabajo puede ser de médico de urgencia, de médico de sala, dependiendo del lugar donde van a trabajar. Yo considero que es más difícil trabajar como médico de sala. La urgencia me parece más fácil de manejar, pero el médico de sala vos tenés la responsabilidad de que ese paciente se vaya a su casa, se recupere. Muy importante no solamente evaluar el área afectada, porque el cirujano se va a ir y le va a palpar de mano la punta. Si tiene mala mecánica respiratoria, satura un poco y le va a poner oxígeno. Entonces recuerden que a un paciente que está internado en sala se le evalúa todos los días durante la recorrida médica. Y eso es la evolución del día del paciente. Ustedes ya vieron las evoluciones que se hacen acá en el hospital, por lo menos son cortitas, son resumidas. O sea, una evolución resumida. Eso no quiere decir que no le evaluamos completamente, pero como un documento, tiene que estar escrito todo. En la evolución del día también se describe el examen físico completo, de pie a casa. Porque ¿qué pasa si un paciente con pancreatitis tiene derrame pleural? Ya tenía hace 3 días y empeoró, y vos nunca la apuntaste. Porque el derrame pleural es muy fácil de diagnosticar apuntando. ¿Apuntar? Y volveré a repetir. Ya saben apuntar ustedes. En cirugía no apuntamos tanto. Uno debería practicar apuntaciones en clínica médica o neumología. Apúntalo. Ustedes están seguros que saben cómo suena el núcleo vesicular normal. Pero eso es lo que ustedes tienen que practicar ahora. Estamos a tiempo todavía. Tienen 6 meses más de año y tienen internado. Nosotros, cuando yo era estudiante, también teníamos grupos de práctica así, y nosotros
practicamos entre nosotros todas las señoras, de cabeza a la punta del pie. Y nos describíamos, palpábamos, yo le revisábamos los familias, la garganta, yo casi vomité varias veces. Nos ajustábamos, decíamos, decir 33. ¿Por qué? Y practicamos entre los 10, o sea, 10 veces practicamos cada uno. ¿Por qué? Porque nuestro examen final era sobre el paciente. Para pasar, por ejemplo, ahora que nosotros estamos haciendo una materia clínica y rendíamos como yo rendía en la facultad, tenía que ser así. Patricia, te vas a ir al hospital regional en la sala B2, tu paciente se llama Magnesio. Y ese era el examen. Las carpetas de los pacientes se escondían todas. La licenciada tenía prohibido hablar. Y el paciente estaba entrenado para no decir su diagnóstico. Entonces ahí no evaluaban la anamnesis, no evaluaban el examen físico y no evaluaban si llegábamos o no al diagnóstico. Para eso nosotros practicamos. Entonces, nos obligaban a practicar, nos exigían también saber cuál es el examen final. Nuestro tipo de evaluación no es así. Entonces no hay tanta presión de ustedes para saber hacer. Entonces, si tienen un grupo definido, porque Lisa tiene un compañero, una amiga, no sé, yo a mis padres les evalué 20 veces, a mis tíos les evalué 20 veces. Busquen lo normal, ¿sí? Busquen lo normal y aprendan a hacer el examen físico. Para ver pacientes hay demasiado tiempo. El internado van a ver un montón de pacientes. Porque allá no van a hacer práctica de 3 horas. Van a hacer guardia. Van a hacer mucho más fácil. Pero aprendan el examen físico. Porque todavía veo muchos errores técnicos. Entonces, es leer, pero también vean mis videos. Ahora hay audio, más facilidad. Entonces, obviamente, si quieres ir, se puede tener eso. El paciente se puede chocar. Si está chocado, el paciente está grave. Si está grave, tiene que estar en la punta. Estudio de materiales, fácil. Hemograma. ¿Para qué tenemos hemograma? Para ver hemoglobina, hematocrito. Hematocrito nos sirve también en pancreatitis para ver si no está hemoconcentrado, si no está deshidratado el paciente. Se deshidrata fácilmente el paciente con pancreatitis. ¿Por qué se deshidrata rápidamente? Por extravasación, por la inflamación importante que tiene y además porque el paciente tiene que tener reposo gástrico. Entonces, si nosotros no le hacemos una buena reposición, el paciente se va a concentrar, se va a deshidratar y va a empeorar. Ahora, recuerden que un paciente chocado con SIRS o con un proceso inflamatorio importante es de doble filo también hidratarle mucho. Por eso hidratamos de más, el paciente va a seguir con el trabajo. Podemos empeorar el líquido peripancreático, podemos empeorar la función respiratoria, porque el derrame puede crecer. Y más todavía, fíjense en esto, si el paciente tiene patología de base, si tiene alguna patología renal o tiene alguna patología cardíaca. Eso, ¿con quién tienen práctica clínicamente? Le suele explicar todo lo que es hidratación, por ejemplo, en el paciente con insuficiencia cardíaca. Es importante, por lo menos la idea que tengo. ¿Verdad? Que yo sé que a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca
cargar 1000 cc de suero de una vez. Ya no me expliquen toda esa parte. Esa parte que es muy interesante, es importante también. Villa, se pueden cometer atrocidades si no se tienen notas a la. Hola. Ah, mira. La lista decía, ¿verdad? Sí. Ah, qué bien. Gracias. Bueno, ¿verdad? Hemograma para ver si estamos concentrados en el paciente. Obviamente, si hay inflamación, va a haber leucocitosis, ¿sí? Neutrofilia, puede haber hiperglicemia, ¿verdad? Porque el páncreas está afectado y también entonces va a afectar su función endócrina. ¿Se acuerdan? ¿Qué produce el páncreas? Era